El apocalipsis se acerca. Cuando pronuncio estas palabras no busco alarmar. Las pronuncio como quien ha leído una carta que llega desde el corazón del cielo y que exige una respuesta aquí abajo. Imaginen a un anciano en una isla, encadenado por la fuerza del mundo, recibiendo una visión que lo arranca de su tiempo y lo coloca ante un trono. Imaginen que ese hombre llora porque en el cielo nadie parece digno de abrir un rollo que contiene el curso definitivo de la historia. Ese llanto atraviesa sus páginas, y el silencio del cielo pesa como un velo. Entonces, en medio de la pena universal, una voz anuncia la llegada del león de la tribu de Judá, y al mismo tiempo aparece el Cordero inmolado, la fuerza que se esconde en la humildad, la gloria que brota de la entrega. Desde esa imagen parte todo. El apocalipsis se acerca, no como un titular sensacionalista, sino como una llamada ineludible. ¿Quién es digno? ¿Qué significa que una historia tan vasta y terrible esté en manos de aquel que fue recibido con desprecio, y sin embargo, es llamado Cordero? Si permitimos que esa pregunta nos alcance, empezamos a ver la escena no como un espectáculo distante, sino como un espejo que pone al descubierto nuestras prioridades, nuestras lealtades, nuestras coberturas. Vi el trono. No es una metáfora pálida. Es una escena de luz, de sonido y de adoración que reclama toda la atención. Alrededor del trono hay un mar de cristal, como si la creación entera hubiera sido detenida en una pausa reverente. Sobre el trono está sentado aquel que vive para siempre. Delante del trono arde una adoración que es a la vez íntima y universal. 24 ancianos vestidos de blanco, coronas puestas a sus pies como acto de reconocimiento. 4 seres vivientes que no cesan de proclamar la santidad de Dios. Relámpagos, voces, truenos que no son meros fenómenos, sino un lenguaje celestial de juicio y gracia. Y en el centro de esa escena aparece Él, el Cordero. No un conquistador a la manera del mundo, no un rey coronado para aterrorizar, sino un cordero que parecía muerto. Pero en esa debilitada apariencia reside la dignidad para abrir el rollo. Aquí está la primera gran paradoja que define la historia final. Soberanía que se manifiesta en entrega, poder que se revela en sacrificio. El apocalipsis se acerca porque el Cordero es digno. Su dignidad no es ostentación, sino suficiencia para desentrañar el destino de la creación. Aplicación práctica. Ante la visión del trono, la respuesta inmediata debe ser adoración y reconocimiento. No como un acto estético, sino como una conversión de prioridades. Examina hoy qué coronas tienes en tu vida que deberías poner a los pies del Cordero. Velar en oración y reafirmar la supremacía de Cristo en tus decisiones es la primera preparación para los tiempos que vienen. Si esto resuena contigo, si sientes que estas palabras despiertan algo dentro, quédate conmigo. Dale like y suscríbete para seguir este estudio sobre la profecía bíblica y la manera en que ella nos llama a vivir. Después de la visión del trono, la escena cambia de enfoque sin perder su urgencia. El Cordero abre el primer sello. El rollo que sostiene en su mano es el libro de los propósitos divinos. Cuando se rompe el primer sello, se desencadena una cadena de acontecimientos que la Escritura describe con imágenes potentes. Cada sello abre una puerta hacia una realidad que impacta lo humano y lo cósmico. El primer sello revela un jinete sobre un caballo blanco. Algunos ven en él la verdad proclamada. Otros, un poder que se disfraza de justicia. El segundo trae un caballo bermejo. La guerra parece cabalgar en su estela. El tercero, un caballo negro cuyo jinete sostiene una balanza. La economía de los pueblos trastocada, la medición de la escasez y la supervivencia. El cuarto, pálido como la muerte, trae consigo la calma mortal de la derrota general. Jinetes que no son simplemente figuras de un cuento. Son metáforas vivas que hablan de realidades humanas, conflicto, hambre, muerte, cuando el pecado se manifiesta en estructuras rotas. Pero los sellos no terminan en la violencia externa.
El quinto sello muestra martirios, las voces de los que han visto la fidelidad hasta la muerte. Sus gritos no son ruido desordenado, sino una súplica por justicia y el consuelo de que su fidelidad no será ignorada. Sus almas claman, ¿hasta cuándo? No reciben una fecha, reciben una promesa. Se les enseña a esperar, a ser vestidos con vestiduras blancas y a ser sostenidos por la paciencia perfecta de Dios. El sexto sello altera el cosmos. La tierra tiembla, el sol se oscurece, la luna se viste de sangre. Las estrellas caen como higos maduros sacudidos por un gran viento. Estas imágenes nos enfrentan con la dimensión cósmica del juicio. No se trata solo de calamidades humanas, sino de la propia creación participando del drama redentor y purificador. Si el universo puede sufrir, también puede ser restaurado. Si la caída tiene efectos universales, la redención también alcanzará la misma amplitud. Aplicación práctica. Ante los sellos, los llamados son claros. Primero, velar. Mantener una vida de oración y vigilancia, no por morbo, sino por sobriedad espiritual. Segundo, perseverar. La fidelidad puede costar sangre, empleo, reputación. Aún así, la Escritura llama a no renegar. Tercero, ser testigos. En medio de las crisis, nuestra narrativa debe seguir proclamando la solución que no es del mundo, el Cordero que salva, y cuidar a los más vulnerables que sufren en esos tiempos. Antes de avanzar hacia el ritmo más vertiginoso de las trompetas y las copas, la narración vuelve su mirada hacia las iglesias. El Apocalipsis no es solo un relato cósmico, es un mensaje pastoral a comunidades concretas que enfrentan presiones, corrupciones y tentaciones. Las 7 cartas a las iglesias son visitas breves y profundas. A cada comunidad se le ofrece diagnóstico, exhortación y promesa. Al sintetizarlas, no perseguimos etiquetas históricas ni aplicamos anatómicamente cada palabra a congregaciones modernas. Buscamos, desde ese contexto, lecciones para la iglesia viva hoy. A Éfeso se le reprocha haber perdido el primer amor. La consecuencia no es una condena sin esperanza, sino un llamado a recordar, a volver a las raíces del encuentro. Aplicación. Revive tu relación primaria con Cristo. No confundas actividad ministerial con pasión por el Señor. A Esmirna se la consuela en su pobreza y se la advierte sobre persecución futura. Hay aquí una llamada a la fidelidad bajo presión y a la comprensión de que la recompensa eterna es mayor que cualquier pérdida temporal. Aplicación. Cuando enfrentes marginalización, no te sorprendas. Ora por valentía que supere el miedo y sostén a los afligidos en tu comunidad. A Pérgamo se le reprende por acomodarse con prácticas contrarias a la verdad. El peligro es sincretismo, mezclar la fidelidad con concesiones que la desdibujan. Aplicación. Examina tus compromisos éticos. No comprometas la palabra por conveniencia cultural. A Tiatira se la corrige por tolerar la corrupción moral y teológica. En su contexto, hubo indulgencia con falsos maestros. La llamada es a la santidad y a la disciplina que protege al pueblo. Aplicación. Protege la integridad doctrinal y pastoral de tu entorno. La misericordia que no distingue la verdad conduce a la confusión. A Sardis se le reprocha vivir de reputación más que de realidad. Tiene nombre de vivo, pero está muerto. Aquí la advertencia es sobre la superficialidad espiritual. Aplicación. Haz un examen sincero de tu vida espiritual. No te conformes con apariencias sin transformación. A Filadelfia, la iglesia fiel, se le promete puerta abierta que nadie puede cerrar. A pesar de su debilidad, ha permanecido fiel. Aplicación. Cultiva la confianza en la fidelidad divina, más que en tus propias fortalezas. Cuando eres fiel, Dios abre oportunidades inesperadas. A la Odisea se le señala su tibieza. Ni fría ni caliente, sino indiferente. La palabra al corazón es invitación al arrepentimiento y a la renovación de pasión. Aplicación. Decide hoy por la claridad de una fe apasionada.
Una fe tibia es ineficaz. De estas cartas extraigo 3 lecciones prácticas. La centralidad de la comunión con Cristo, por encima de la actividad religiosa, la necesidad de vigilancia moral y doctrinal, y la certeza de que la fidelidad, incluso pequeña, es reconocida por el Señor. Estas enseñanzas no son datos antiguos, son directrices para vivir cuando el Apocalipsis, la consumación de la historia, está más cerca de lo que imaginamos. Aplicación práctica. Como comunidad organiza espacios de rendición de cuentas, prioriza la lectura bíblica y la oración, y capacita a líderes para identificar y confrontar errores doctrinales y morales con amor y claridad. Regresando al rollo, el ritmo se acelera. Los sellos nos han mostrado el despliegue inicial. Sin embargo, el libro aún guarda sellos que desatan juicios que no solo afectan la política o la economía, sino la propia estructura de la vida. La escena del martirio nos recuerda que el juicio divino permite al mismo tiempo el consuelo de los que sufren por la verdad. Existe una tensión que atraviesa todo el libro. El terrible realismo del juicio, y junto a él, la promesa de vindicación y restauración. Al final del 5º sello, supe escuchar las víctimas que pedían justicia. No reciben una venganza inmediata, sino una instrucción para esperar y ser recompensados. Esta espera no es pasividad, es una preparación activa. Las almas son dadas vestiduras blancas. Esta imagen, de vestiduras limpias, reaparecerá luego en la visión de la multitud inmensa. Significa pureza recibida, identidad reconocida y protección divina frente a la ruina que acompaña los juicios. En medio de esa espera, el Cordero continúa abriendo sellos. El Apocalipsis se acerca. Ya no es solo un enunciado teológico, es una dinámica que exige respuesta. Hay quienes responden con miedo paralizante, otros con indiferencia que adormece el alma, y algunos con una fidelidad que brilla en la oscuridad. Las escenas que siguen son para todos. Para los que temen, un llamado a la esperanza. Para los indiferentes, una advertencia. Para los fieles, la confirmación de que el sufrimiento tiene un lugar en la historia redentora. Aplicación práctica. Frente a la realidad del sufrimiento y la persecución, la Iglesia debe ser un refugio y una comunidad de acción concreta. Socorre a los que pierden su sustento. Acompaña a los que lloran. Testifica con valentía en justicia y amor. El testimonio práctico salva vidas y honra al Cordero. He contado hasta aquí la apertura de los primeros sellos y la resonancia pastoral de las cartas a las iglesias. A partir de aquí, la narrativa vira hacia juicios más intensos y audibles. Las trompetas, y con ellas, una escalada que sacude los elementos mismos. También en paralelo, veremos promesas de protección para los que están sellados y la aparición de personajes que desafían la esperanza humana. Los 2 testigos, las bestias y la enigmática figura de Babilonia. Pero antes de descender aún más en la acción, volvamos por un momento al corazón que late detrás de estas imágenes. ¿Por qué estos juicios? ¿Es Dios un juez impasible que disfruta del dolor? La Escritura deja claro que el juicio es la respuesta a la injusticia persistente, a la rebelión que niega la legitimidad del Cordero. No es satisfacción divina por la ruina, es la purificación necesaria para la restauración. Aunque el lenguaje es severo, la finalidad última no es destrucción sin sentido, sino consumación que prepara el terreno para la nueva creación. El Apocalipsis se acerca porque la historia humana ha llegado a un punto en que la persistente negación de la soberanía divina exige una respuesta que purifique y restaure. Esta comprensión no minimiza el terror que pueden sentir quienes sufren ahora. Tampoco oculta la responsabilidad humana. Los juicios revelan la profundidad del mal y la gravedad de las elecciones que torcieron el diseño original de Dios. Por eso la llamada al arrepentimiento es tan insistente. No se trata de ganar puntos para un futuro distante. Se trata de realinear el presente con la justicia y el amor que Dios exige. Aplicación práctica.
Convierte el conocimiento del juicio en motivación para la misericordia. Si la creación grita por restauración, sé parte de su cuidado ahora. Lucha contra la injusticia. Participa en iniciativas que alivien el sufrimiento. Predica una paz que no consiente el abuso ni la indiferencia. Mientras piensas en esto, la escena del sexto sello se muestra con intensidad. El cielo se enciende en signos, la tierra tiembla y los hombres se esconden. Es un momento que revela la fragilidad humana frente a lo trascendente. Pero incluso aquí hay una invitación a reconocer quién tiene el control soberano. La reacción ante lo que viene es una prueba del corazón. ¿Buscaré refugio en la justicia humana o en el refugio que ofrece el Cordero? En este punto de la narración, la expectativa crece. Las trompetas que siguen prometen una intensidad nueva. La figura del que anuncia desde el cielo, el águila que clama, ¡ay, ay, ay!, sugiere que lo que viene no es accidental. Es un clamor para que el mundo escuche y responda. Pero también en medio de esa advertencia, las promesas de protección, el sellado de los siervos de Dios, la aparición de la gran multitud vestida de blancura, siguen siendo visibles como contrafuego de esperanza. He aquí una última aplicación antes de avanzar más en la historia. Prepara tu corazón para la claridad. No te dejes seducir por explicaciones fáciles, ni por consuelos que nieguen el llamado al arrepentimiento. El Apocalipsis se acerca. Responde con claridad, con decisiones concretas. Confiesa lo que es pecaminoso. Repara lo que ha sido herido en tu ámbito de influencia. Y busca la reconciliación con quienes puedas. La preparación es moral y relacional tanto como espiritual. La puerta que se abre a continuación en el relato conduce a escenas que desafían la imaginación y la calma humana. Trompetas que caen sobre la tierra, testigos que proclaman el Evangelio en medio de la oposición, bestias que tratan de suplantar la verdad, y una Babilonia cuya caída será la advertencia final para los que comercian con la opresión. Pero esa puerta no la abriremos ahora. En este punto, la tensión es alta, la expectación está lista para estallar, y la invitación es a no mirar desde lejos, sino a decidir dónde estamos puestos en esta historia. Que quede claro, este no es un ejercicio de curiosidad intelectual. El Apocalipsis se acerca y nos pregunta por nuestra lealtad. La visión del trono, las cartas a las iglesias, los sellos y los signos cósmicos forman un único mosaico que nos empuja a una respuesta práctica. Velar, arrepentirnos, cuidar a los afligidos, proclamar la verdad y mantener la esperanza. La narrativa nos deja en espera. La siguiente escena promete escalada, y con ella mayores pruebas y mayores certezas. La historia continúa, y nuestras decisiones hoy determinarán cómo la viviremos cuando el Cordero abra el siguiente sello. La puerta que se abre en la narración no es una simple transición, es un portón hacia juicios cuya intensidad aumenta como un crescendo musical. El Apocalipsis se acerca, y con cada trompeta que suena el aire se vuelve más tenso. La creación entera parece ponerse en guardia, y la pregunta vuelve a posarse sobre cada corazón. ¿De qué lado estoy? La primera trompeta cae como una piedra sobre la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados sobre la creación. Imagina campos ardiendo, cosechas que se consumen antes de ser recogidas, y una humanidad obligada a mirar su dependencia de lo creado. No es solo una imagen de castigo, es una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas humanos cuando se ponen en lugar de Dios. La segunda trompeta introduce un gran monte ardiendo que cae al mar. La vida marina se altera, rutas de comercio se trastornan, y el mundo que vive de la mera explotación de recursos humanos se ve sacudido. La tercera trompeta trae una estrella llamada ajenjo, que envenena las aguas dulces. Lo que era fuente de sustento se vuelve amargo, y con ello se expone la vana seguridad de confiar en meros recursos sin justicia. La cuarta trompeta oscurece terceras partes del sol, la luna y las estrellas.
Hay una pérdida de luz que obliga a buscar nuevas fuentes de orientación. La creación ya no responde como antes para quien puso su esperanza en ella. Luego, una voz desde el cielo convoca a la atención. Un águila que pasa por encima del horizonte clama con gravedad: «Ay, ay, ay de los que habitan la tierra por las voces de las trompetas que están por sonar». Esa proclamación es, en esencia, una súplica aérea. Oigan, despierten, vuelvan. No es un grito gratuito, es una última llamada para que la humanidad considere su rumbo. Con la quinta trompeta se abre una experiencia de agonía prolongada. Una plaga de langostas que atormentan a los hombres, no con la intención de quitar la vida, sino de infligir angustia que conduzca al arrepentimiento. Es una imagen difícil, el castigo con un objetivo pastoral, una oportunidad forzada de mirar hacia el Señor. La sexta trompeta libera un ejército inmenso que provoca muerte masiva, y los reinos humanos reconocen que las estructuras de poder son frágiles ante la soberanía divina. A la sexta le siguen los 3 ayes anunciados por el águila. Son 3 golpes finales que presagian la intensidad de lo que viene. Esta secuencia no es mera literatura apocalíptica para causar asombro. Es un diseño que empuja a respuestas concretas. El apocalipsis se acerca, y las trompetas nos recuerdan que la historia no es indiferente a nuestras decisiones. La explotación, la violencia y la indiferencia tienen consecuencias. También nos recuerdan que el juicio actúa como un instrumento que llama a la conversión, incluso a través del sufrimiento. Aplicación práctica. Escucha la alarma de las trompetas como una llamada personal y comunitaria. Examina hoy tus dependencias, económicas, emocionales, morales, y emprende acciones concretas. Apoya iniciativas que sanen el entorno, reduce prácticas que exploten a otros y ora por gobiernos y comunidades para que adopten políticas de justicia. Velar significa también actuar con compasión y responsabilidad ahora. En medio de ese paisaje sacudido, surgen 2 figuras singulares: los 2 testigos. Su ministerio es doble. Proclaman, advierten y actúan con un poder que recuerda los signos del Evangelio primitivo. Sujetos a una autoridad divina, proclaman la verdad, detienen la lluvia, convierten agua en sangre, azotan la tierra con plagas. Son portavoces que, por su fidelidad, alteran el curso de los acontecimientos. No actúan para buscar honores. Su objetivo es llamar a la gente al arrepentimiento. Su profecía dura el tiempo que Dios dispone, y su testimonio es tan certero que los poderes contrarios se irritan hasta el punto de matarlos. La muerte de los testigos es un momento oscuro. Son desacreditados. Su cuerpo yace en la plaza de la gran ciudad, y el mundo celebra aparentemente su triunfo. Parece que la historia da un giro cruel. El mensajero es vencido, pero la Escritura no deja al lector en la desesperación eterna. A los 3 días y medio, como el corazón del Evangelio lo anticipa, Dios los levanta y los lleva al cielo ante los ojos de todos. Es una vindicación pública de la fidelidad. La lección es clara. La aparente derrota del testigo fiel no es la última palabra. La justicia divina actúa de formas que superan las expectativas humanas. Aplicación práctica. Tomar el ejemplo de los testigos como llamado a la valentía en la proclamación. Si sientes el peso de la oposición o el temor a perder posición o seguridad, recuerda que Dios honra el testimonio fiel, aunque el costo sea alto. Participa hoy en acciones de testimonio sostenido. Comparte el Evangelio con coraje y acompaña a quienes lo anuncian en medio del riesgo. Desde la misma narrativa que encarna pérdida y resurrección, emergen imágenes sombrías. La aparición de la bestia que surge del mar. Esta bestia tiene autoridad política y capacidad de dominio. Su figura combina señales de fuerza, blasfemia y seducción. No es una criatura singular a la que podamos simplificar fácilmente. Es una imagen que representa sistemas que gobiernan por la coacción y que exigen lealtad absoluta. Junto a ella aparece la bestia que surge de la tierra, a menudo llamada falso profeta, que realiza señales asombrosas
incluso simulacros de resurrección, para engañar a los que gobiernan bajo la primera bestia. Estas dos figuras trabajan en conjunto. Una ejerce poder coercitivo y la otra institucionaliza la adoración a ese poder. Entre las acciones más temibles de estos poderes está la imposición de una marca que asegura la lealtad. Sin ella, no se puede comprar ni vender. La marca es un símbolo de adhesión completa. Aquí conviene detenerse. La Escritura usa una imagen concreta para hablar de algo espiritual. La lealtad del corazón. La marca es, en su núcleo, un signo exterior que revela una decisión interior. Aceptarla es poner la confianza definitiva, no en el Cordero, sino en un sistema rival. Resistirla es pagar costos reales: exclusión social, pérdida económica, persecución. La dramática opción que plantean las bestias revela que la guerra final no es meramente política o tecnológica. Es pastoral y espiritual. Una lucha por quien gobierna el corazón humano. Interpretación. Algunos lean esto como una descripción de un control económico literal. Otros lo ven simbólicamente como toda forma de fidelidad rival: cultura, ideología, acumulación. Ambas lecturas existen en la historia exegética. Señalo esto como interpretación. Es legítimo ver en la marca tanto posibilidades literales como simbólicas. Mantén humildad interpretativa y evita concluir precipitadamente que cada elemento corresponde exactamente a una realidad moderna única. Aplicación práctica. Protege tu lealtad. Examina hoy si hay prácticas, compromisos o idolatrías, en el trabajo, en la cultura, en la búsqueda de seguridad, que te reclaman una fidelidad que compite con Cristo. Enseña a tu familia y en tu iglesia a reconocer signos de subordinación injusta y a actuar en comunidad para sostener a quienes enfrentan presión para renegar. La llegada de la marca no ocurre en vacío. Está precedida por la caída de una ciudad monumental, Babilonia, la Grande. Esta gran ciudad no es mencionada únicamente por sus haberes materiales, sino porque encarna un estilo de vida que comercia con la sangre y la desgracia de los pobres. Sus mercados son lujosos, sus mercaderes se enriquecen con la opresión, y sus banquetes están teñidos de injusticia. La caída de Babilonia es presentada con imágenes vívidas, desde el tumulto de quienes lamentan su pérdida, hasta el canto de los cielos que celebran la justicia ejecutada sobre sus crímenes. Hay una mezcla de duelo y gozo. Duelo porque la corrupción tenía influencia palpada en muchas vidas. Gozo porque la opresión recibe su justa condena. Al describir la caída de Babilonia, la Escritura no nos autoriza a señalar a una nación contemporánea en concreto, sin fundamento textual. Más bien, nos da una advertencia continua contra el modo de operar que privilegia la ganancia por sobre la dignidad humana. Las riquezas acumuladas a costa del despojo son moralmente insostenibles ante Dios. La caída es, por tanto, un llamado a la separación. Hay un coste alto en el comercio con la injusticia. Aplicación práctica. Examina tus hábitos de consumo y participa en prácticas de economía solidaria. Evita complicidad con sistemas que prosperan a expensas de otros. Apoya empresas y proyectos que respeten la dignidad humana y pon tu iglesia en la primera fila para acompañar a los explotados. Guardar distancia de la ética de Babilonia es un acto de fidelidad tangible. Tras la caída de Babilonia, el libro presenta las 7 copas de la ira, la consumación de un juicio que corona la narrativa. Cada copa derramada es un último golpe que muestra la seriedad del juicio divino frente a la obstinación. Flujos de sangre sobre el mar, quemaduras con gran calor, oscuridad que envuelve el trono de la bestia. Son imágenes que muestran que la justicia llega hasta el fondo. La 6ª copa prepara el camino del gran sitio de Armagedón. Las fuerzas del mal son reunidas para una batalla final. Pero la Escritura no presenta esto como un combate entre iguales. La voz del Cordero y del Padre dirige la consumación. En el clímax de las copas, se pronuncia la palabra que sella la acción.
hecho está. No es, en este contexto, una celebridad del sufrimiento, sino la declaración soberana de que la historia ha cumplido su curso redentor. Aquello que debía terminar ha sido juzgado y el propósito de restauración puede consumarse. Entre el dolor y la destrucción, se abre la posibilidad de una nueva creación, porque el juicio no es arbitrario, sino orientado a la consumación de la justicia y la instauración de la verdad. Aplicación práctica. Deja que la frase «hecho está» sea un estímulo para la urgencia pastoral. Si hay asuntos no resueltos en tu vida, pecados sin confesar, relaciones rotas, injusticias ignoradas, haz ahora lo que puedas para reparar y reconciliar. El juicio es un llamado a purificar lo que pertenece a Dios, empezando por nuestras pequeñas elecciones cotidianas. La escena siguiente, esperada y temida a la vez, es la confrontación final, la derrota de las bestias y la caída de Satanás. El Cordero entra en triunfo, y las fuerzas que representaban la rebelión y la usurpación son abatidas. El falso sistema de poder y sus aliados son juzgados y arrojados al lago de fuego. Esta derrota es completa. No es un simple ejercicio de venganza, sino la aniquilación de aquello que impide la plenitud de la justicia y la paz. Cuando esto sucede, el pueblo de Dios, que fue fiel hasta el final, ve cumplida la promesa. La soberanía del Cordero se manifiesta en la victoria definitiva. Entonces se inaugura el milenio, un reinado de 1000 años en el que el Cordero reina con sus santos. Sobre la naturaleza exacta del milenio, hay distintas escuelas interpretativas, literal, simbólica, amilenial. Y aquí reconozco la diversidad de pensamiento entre fieles serios. Señalo esto como interpretación. Algunos leen el milenio como un periodo literal de 1000 años en la tierra. Otros como un símbolo de la realidad del reinado de Cristo, que se extiende hasta la consumación final. Sea cual fuere la comprensión, el corazón del texto es claro. El mal es temporal y la soberanía de Cristo traerá reparación. Al terminar el milenio se abre el juicio final. Los muertos son juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Es un juicio que trae responsabilidad moral. Las acciones tienen consecuencias y la fidelidad es premiada. Pero no se trata de una mecánica fría. Dios es justo juez y su juicio, aunque severo, es también una garantía de que la rebelión no quedará sin respuesta. El enfoque permanece en la justicia restauradora que distancia de toda impunidad. Aplicación práctica. Vive con conciencia de que tus obras importan, no para ganar una salvación que solo viene por gracia, sino como evidencias de una fe viva. Cultiva obras de misericordia, justicia y fidelidad que den testimonio de la transformación interior. En tu comunidad, prioriza la rendición de cuentas y el discipulado que produce fruto. La última sección del libro abre la puerta a la esperanza definitiva. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Ya no hay mar, no hay llanto, y la nueva Jerusalén desciende adornada como una novia. Aquello que fue estropeado es restaurado. Dios mismo habitará con su pueblo. Habrá un río de vida y el árbol de la vida dará frutos con plenitud. Las antiguas limitaciones de la creación quedarán atrás. El sufrimiento, la muerte y la maldición serán memoria, no destino. Esta es la culminación de la promesa cristiana. La renovación total y la presencia permanente de Dios entre su pueblo. En esta visión final, las figuras del trono y del Cordero se encuentran con el pueblo que vivió y murió en fidelidad. La ciudad no es un lugar exclusivo, sino una invitación universal. Vengan los sedientos, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La gracia que se ofrece es amplia y definitiva. La invitación es clara. Participar de la restauración que Dios ha preparado no es mera recompensa por eficiencia humana, sino fruto de la gracia que llamó, justificó y santificó. Aplicación práctica. Vive hoy como ciudadano de la nueva creación. Esto implica actuar con esperanza.
ser agentes de reconciliación, promotores de justicia y testigos de la presencia de Dios en medio del mundo. Practica la hospitalidad, la generosidad y la sabiduría como anticipos de la ciudad que viene. Guarda las vestiduras de pureza mediante la confesión y el arrepentimiento sostenido. A lo largo de todo este recorrido, la pregunta que se quema en el corazón de la revelación vuelve una y otra vez: ¿quién es digno? La respuesta que da el libro desde el trono hasta la Nueva Jerusalén es que el Cordero es digno porque reconciliación y justicia brotan de su sacrificio. Pero esa respuesta también obliga a una pregunta secundaria. ¿Y yo? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿A qué me parezco cuando soplan los vientos de juicio y celebración? El Apocalipsis se acerca, y no para invitarnos a un espectáculo morboso, sino para colocarnos ante la necesidad de decidir, velar, guardar las vestiduras, confesar, amar, proclamar. Estas acciones no son listas rituales, son gestos que transforman la vida de la comunidad y la misión en el mundo. Velar implica oración sostenida. Guardar las vestiduras implica arrepentimiento continuo. Proclamar implica valentía y compasión. Cuidar a los perseguidos implica concretar la misericordia. A los que hoy sufren persecución por causa de la fe, quiero decir, la Escritura reconoce vuestro dolor y promete que no será ignorado. El libro no promete una salida humana fácil, promete la presencia de aquel que sufre con su pueblo y la vindicación que excede la comprensión humana. Perseveren, manténganse unidos. La promesa de vestiduras blancas y de un nombre escrito es real y significativa. En la práctica, esto significa que las comunidades de fe deben construir redes de apoyo concretas: ayuda económica, asistencia legal, oración estratégica y solidaridad pública. Ningún creyente debe enfrentar la prueba en solitario. Aplicación práctica. Si eres parte de una comunidad con recursos, organiza un plan de apoyo práctico para hermanos perseguidos: alojamiento temporal, ayuda financiera, acceso a atención médica y redes de testimonios. No esperes a una emergencia para demostrar amor. Practícalo ahora. A los que están tentados por la indiferencia de la Odisea, el llamado es urgente. Decide ser caliente o frío, no indiferente. La tibieza paraliza la acción y apaga la pasión por el reino. Practica hoy disciplinas que enciendan el fervor: lectio divina, adoración comunitaria y servicio regular a los necesitados. No te contentes con apariencia, busca transformación. A los líderes eclesiales, la carta a las iglesias es un recordatorio de la responsabilidad pastoral. No se trata de controlar, sino de cuidar con celo la pureza doctrinal y la compasión. Proporcionen formación para la iglesia que equilibre doctrina y práctica, y protejan a las ovejas de falsos pastores que confunden o explotan la fe. Interpretación y prudencia exegética siguen siendo necesarias. Hay tentaciones de construir sistemas de predicción y cronologías detalladas que prometen respuestas exactas sobre quién y cuándo. Estas tentaciones deben ser rechazadas. El texto sagrado nos llama a vigilancia moral y espiritual, más que a cálculos cronológicos. Reconocer la diversidad de enfoques interpretativos, futurista, preterista, idealista, histórico, es un acto de humildad hermenéutica. Cuando afirmamos una lectura, hagámoslo con escueta modestia y con la disposición a aprender de otros. Aplicación práctica. Cultiva una hermenéutica sobria en tu comunidad. Enseña a tu iglesia a leer el Apocalipsis con respeto a su género literario, a su contexto histórico y a la amplitud de interpretaciones responsables. Fomenta grupos de estudio que exploren las distintas escuelas interpretativas sin dogmatismos. No puedo cerrar sin insistir en la tensión que atraviesa todo el libro: urgencia y esperanza, juicio y misericordia, advertencia y promesa. El Apocalipsis se acerca y, precisamente por eso,
La respuesta cristiana no es pánico insensato ni indiferencia, sino prudente urgencia. Confesar, reconciliar, amar y testificar. Estas no son tareas periféricas, son el modo de vida que prepara para la consumación. Si hoy tienes preguntas, dudas o un peso en tu corazón, acércate. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta. En la comunidad de fe hay manos para sostener, oídos para escuchar y labios para proclamar la buena noticia. Comienza con pasos pequeños. Confiesa a alguien de confianza, pide oración, involúcrate en una obra de servicio. Estas acciones son la práctica inmediata de guardar las vestiduras. Antes de terminar, quiero ofrecer una palabra breve de consuelo y arranque pastoral. El Señor conoce tu nombre. En la visión, los 144,000 sellados y la gran multitud no son cifras anónimas, son rostros, historias y memorias que Dios guarda. Si te sientes invisible, recuerda que el Cordero te ve y el Padre te conoce. Esa certeza no es un remedio para la tragedia humana, pero es la raíz de la esperanza que sostiene. Aplicación práctica. Haz hoy un acto concreto de memoria y cuidado. Llama a un hermano que no ves hace tiempo. Visita a alguien que sufre en tu vecindad. Ofrece tu tiempo en un proyecto de rescate social. La vida comunitaria prepara y enseña cómo vivir cuando el apocalipsis se acerca. Finalmente, te invito a una decisión simple y decisiva. No dejes que la noticia del juicio te paralice. Deja que te movilice. Guarda las vestiduras de la fe, mantén la mano izquierda en la cruz y la derecha extendida para servir. Permanece vigilante en oración, firme en la esperanza, activo en la justicia y constante en el amor. Que el Cordero, digno de abrir el rollo, sea la brújula que oriente tu corazón y tus acciones. Si esta palabra te ha movido, te invito a comentar abajo o a unirte a nuestra comunidad descrita en la información. Allí conversamos y sostenemos mutuamente este llamado. No prometo soluciones fáciles, pero sí un acompañamiento comunitario fiel. Oremos brevemente. Señor, en medio del ruido y la confusión, danos ojos para ver tu trono, valor para mantener nuestra fidelidad y manos para servir a los que sufren. Purifícanos, sosténos y haznos instrumentos de reconciliación hasta que venga tu día. Amén. El Apocalipsis se acerca, no como un espectáculo distante, sino como la llamada que interpela nuestras lealtades y convierte la espera en preparación activa. Guarda tus vestiduras, vela, arrepiéntete y ama. Porque la historia será concluida por aquel que fue inmolado y vive, y en su triunfo hay una invitación para todos. Participa de la restauración que ya está en marcha.